vamos a España, que abre sus fronteras a los turistas vacunados. España habilitó el ingreso de turistas vacunados, pero los argentinos con Sputnik V no podrán entrar. El presidente Pedro Sánchez anunció que permitirán el ingreso de quienes se hayan inmunizado con dosis aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos a España, cuando allí ya es la noche. Vamos a hablar con el periodista Edi Cifre para que nos cuente la actualidad de lo que está sucediendo en aquel país, y cuáles son las previsiones a mediano plazo. ¿Cómo va? Bienvenido, buenas tardes, noches. Buenas noches, Edi. Buenas tardes, buenas noches. Aquí son un poco más de las 11 de la noche. ¿Cómo va todo por ahí por Córdoba? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación allí en España? Bueno, con esta apertura al turismo internacional y que le piden bajar un poco la euforia, ¿no?, a esta noticia. Sí, así un poco como lo decías vos en este momento, bajar un poco la euforia, porque desde que se abrió todo, ya este es el segundo fin de semana del levantamiento de restricciones, del estado de alarma precisamente. Ustedes recuerden que nosotros tuvimos estado de alarma, que el estado de alarma es una herramienta que usó el gobierno para poder dictar, por ejemplo, aquí le llamábamos confinamiento nocturno, que lo que vendría a ser el toque de queda, que dependía de la comunidad autónoma, era a partir de las 10 de la noche u 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, ese estado de alarma que duró 6 meses, desde el mes de octubre hasta el pasado 9 de mayo, hoy por hoy ya no lo tenemos. Entonces, levantamiento de restricciones en toda la península y también, por supuesto, en las islas, en donde, te digo, el día que se levantaban las restricciones, vos podías ver en las distintas plazas del país, parecía una noche de Año Nuevo, porque la gente salía a brindar y a esperar justamente las 12 de la noche, de una manera que era, todo el mundo quedó abriendo la boca, más que nada el personal sanitario, asustados de ver que la gente no tuvo ni el menor de los cuidados en estos festejos, porque claro, se amotinaban en las plazas y era un mundo de gente, la mayoría por supuesto sin barbijo, y eso, alteró por supuesto bastante a la opinión pública. Edi, ¿cuál es el porcentaje de inmunización con la vacuna allí en España? Mira, los que llevan una dosis están aproximadamente en un 32,5%, una dosis. Los que tienen, una dosis, sí. Los que ya tienen las 2 dosis, un poco más del 15% al día de hoy. ¿Cuál es la meta del gobierno? La meta es llegar al próximo agosto, o sea, nuestras vacaciones de enero. Aquí, el enero en Europa vendría a ser agosto. En agosto es pleno verano. Se prevé que para agosto la idea es que tengamos un 70% de la población inmunizada. Vamos a buen ritmo de vacunación. Recuerden ustedes que tenemos aquí, se usa tanto Pfizer como Moderna, AstraZeneca, Janssen también, que es la de Johnson & Johnson, que es la monodroga, la de una sola dosis, monodosis. Y con todo esto vamos bastante rápido, porque las vacunaciones al día de hoy ya se empezó a vacunar a la gente que tiene 50 años. Por supuesto que el personal esencial, todo lo que tiene que ver con el personal de salud y todo, están vacunados ya hace tiempo. No así el personal docente. Los colegios, te digo que recién hace poco se empezó a vacunar a los profesores cuando las vacaciones terminaron. Nuestras vacaciones terminan en el mes de fines de agosto, septiembre, y empiezan las clases en ese mes. Pues bien, en septiembre del 2020 se iniciaron las clases sin el personal todavía vacunado. Claro, y en cuanto, Edi, a la situación sanitaria, ¿cuál es el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva? Mira, al día de hoy bajó bastante, inclusive no te sabría decir en cifra exacta hoy, pero teníamos un 20 y tanto por ciento, 22, 23% la semana pasada de las UCI, que es un poco preocupante, pero en cuanto a los números que nosotros veníamos manejando, el año pasado, recuerden que esto fue caótico, o sea, te diría prácticamente en un 100% estaban ocupados todo lo que tenía que ver las UCI. Las UCI son los lugares donde están las terapias intensivas. Al día de hoy eso está mucho más tranquilo, mucho más tranquilo. Pero lo que se pide, por supuesto, es... Sí, perdón. No, por favor, termina la idea, Edi. Sí. Que lo que se pide, por supuesto, es que, el virus sigue. Aquí no es que se terminó en la pandemia, no es que se terminó el virus, se terminó un estado de alarma. Entonces lo que se está pidiendo es mayor civismo, mayor concientización entre la gente, en donde sigamos poniendo de nuestro lado para poder
para que se pueda reabrir como se pudo reabrir todo lo que tiene que ver con los comercios. Ustedes están viendo en imágenes justamente una feria que se hizo el domingo de la semana pasada, que fue el primer fin de semana completo sin restricciones, en donde la gente sí había conciencia y vos veías a la mayoría con sus mascarillas en la calle. Pero lo que se pide es justamente este fin de semana, te cuento, aquí en Barcelona hubo una fiesta, un botellón que se le llama, que es cuando la gente se junta a tomar bebidas y todo en la playa, y te estoy hablando de 4.000 personas que tuvo que intervenir la policía para poder accionar de un modo u otro. Claro, la gente relajó absolutamente los cuidados, ¿no? Totalmente, porque si bien es alto el índice de vacunación, Eddie, no alcanza. Veía el festejo del Atlético Es alto Madrid y no tan fin de alto semana. tampoco como para... Es alto y no tan alto, un 32 y un 15%. Sí. El problema, digo, las nuevas cepas, las reinfecciones, digo, hay un tema que todavía el mundo no ha definido. Te decía, Eddie, vi los festejos del Atlético el fin de semana también. Parece que ya la pandemia pasó hace mucho, ¿no? Cuando vos ves ese tipo de imágenes, realmente parecería ser que no hubo nunca pandemia. Claro. Cuando en este país hemos llegado a tener el año pasado, algunos días, casi 1.000 muertos por día. Claro. Ustedes recuerden lo que fue España, Italia el año pasado, Inglaterra misma. Y les cuento otro dato. Al día de hoy se habla de que los turistas que ingresen de Reino Unido, que aproximadamente en el año 2019 ingresaron en España 84 millones de personas. 18 millones eran ingleses. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno acá está necesitando ingresar dinero. Entonces, ¿qué se habló hoy? De que a los turistas ingleses no se les haría PCR. La PCR es lo que generalmente se le hace a toda persona cuando ingresa, por ejemplo, nosotros cuando estamos por ingresar al estudio de televisión, te hacen una PCR para saber cómo estás hoy, a ver cómo estás, si estás positivo o negativo. Claro. Pues se está hablando de que justamente a turistas ingleses, cuando estamos hablando de que la cepa británica es una de las que mayor transmisión más rápido se hace, y también se habla de que podría ser más letal, pues se está hablando de eso. Entonces eso a todos nos dejó un poco preocupados, porque se entiende que el sector necesite recaudar, pero bueno, vos imaginate que esto es como, ¿y qué pasó con todo lo que hemos vivido estos meses atrás? Aquí los que tiene que ver con restaurantes, bares y todo, estuvieron cerrados mucho tiempo, muchísimo tiempo, de los cuales muchísimos directamente no van a poder reabrir sus puertas, quebrados. Entonces, todos necesitan trabajar, por supuesto, pero hay que tener un poco más de precauciones, lo que dice la mayoría de los expertos. Y lo que dice Fernando Simón, Eddie, ¿no? Sí, perdón, se te cortó, no te escuché. Sí, lo que dice Fernando Simón, esto de bajar un poco la euforia, esta noticia había voz de que está abierto el turismo en España para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, no para todos, ojo, les cuento algo. A partir ahora del 7 de junio se abre, o sea, dentro de una semana, el turismo se va a abrir, pero solamente aquellos los que van a poder ingresar tanto de la Unión Europea como de terceros países van a ser aquellos países. ¿Cuáles? A ver, los que tienen puesto, por ejemplo, las vacunas, los que están inmunizados, para entrar te van a pedir que tengas las 2 dosis puestas con una ventana de 14 días, que sean vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Dentro de esas vacunas, lamentablemente, no está la Sputnik V. Y acá hay algo que también nos llama mucho la atención. Hace poco tiempo, no sé si ustedes recuerdan, se reunieron Macron, por un lado, Francia, Merkel, por otro lado, de Alemania, y Putin, porque querían que la vacuna Sputnik V se fabrique aquí en Europa. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí. Entonces se estaba viendo de que se podía llegar a fabricar aquí en Galicia o en el norte de Italia. Alemania pedía que se la fabriquen en Alemania. Pero hoy por hoy, a los que vienen con la vacuna, la Sputnik V, no los van a dejar ingresar. Y si ingresamos desde el Reino Unido, Eddie, ¿cuál es la situación? ¿También se les exige vacunas o ni siquiera ni PCR ni vacunas? Lo que hoy salió aquí en los medios era que ni siquiera PCR. ¿Te das cuenta entonces que estamos hablando? Pero mirá la paradoja. Claro. Cuando los turistas de Reino Unido vengan aquí a España,
que van a ser súper bienvenidos porque son los que más dinero dejan, según las declaraciones de Pedro Sánchez. Él está esperándolos con los brazos abiertos. Cuando regresen a Reino Unido, España para Reino Unido no está dentro de los países verdes. Entonces, cuando regresen esos turistas, se les va a hacer PCR, pero también se les va a pedir cuarentena. Ajá. También se les va a pedir cuarentena. Claro, para ingresar. Sí, del otro lado, claro, o sea, ellos no están tan confiados como lo están aquí. Las Baleares, el gobierno balear estaba diciendo que, como el gobierno balear lo que más recibe son alemanes, aquí estamos muy próximos a las vacaciones, entonces, claro, hay que preparar todo para que el turismo llegue. España es, imagínense ustedes que en el Mediterráneo lo más buscado por el sol, las temperaturas y todo. El gobierno balear está diciendo a todos los que vengan que al que se contagie ellos van a darles un seguro, a ver de ese modo de alentar al turismo a que venga. Los hoteles empezaron a trabajar, por supuesto, de a poco, inclusive les digo aquí en las calles de Barcelona, que es una ciudad que vive muchísimo del turismo, el día viernes y sábado, inclusive ayer domingo, se veía mucho turismo, sobre todo franceses, más que nada por la proximidad, y también se veía ya turistas ingleses. Y generalmente los turistas ingleses cuando vienen a este país, muchas veces no llevan los controles que los tienen en sus países. Vienen y hacen aquí lo que generalmente no hacen en sus países. Claro. La policía, exactamente, la policía por ahí no puede contra todo, porque por ahí es un desborde mucho de gente. Ustedes, como lo comentaba Fernando hace un momento, el tema de los partidos de fútbol, ustedes veían ayer. Entonces, esos desbordes son bastante complicados. Creo que hay que apuntar a esto, responsabilidad civil, social, tiene que ver con nosotros, con creernos realmente lo que está pasando. El Estado no puede estar en todos lados, indudablemente en ningún lugar del mundo. Mucho se debate sobre ese tema, pero es probable que lo económico sea una palanca de resurgimiento económico para España, ¿no, Edi? Ojalá que así sea, porque te tengo que decir, hay zonas de la ciudad que realmente son, por ejemplo, a los que conocen Barcelona, la zona de la Rambla. La Rambla es como una gran peatonal que nace en el mar y llega hasta la Plaza Central, hasta la Plaza Cataluña. Es una zona muy turística y hoy por hoy vos caminás por ese lugar y ves muchísimos, pero muchísimos negocios cerrados, más que nada porque son arterias que vivían prácticamente del souvenir, de las cosas que le vendían a los visitantes, los turistas, y hoy vos ves todo eso cerrado. Entonces es bastante angustiante, sobre todo para la gente que vive del turismo, la gente que vive de los restaurantes y, claro, están esperando que esta palanca, se reactive, como decís vos, sobre todo del verano que empieza, reactive la economía de un país que no la está pasando bien. Así es. Gracias, ojalá Edi. se reactive y con salud, con buena salud para todos, ¿no? Sí, sobre todo eso, tener civismo, de que nos recordemos que lo que se levantó fue el estado de alarma, el virus sigue, o sea que hay que seguir cuidándose, el uso de la mascarilla, lo que nos piden, el distanciamiento social. Se ampliaron ya los horarios de los restaurantes, por ejemplo, antes estaban hasta las 5 de la tarde, hoy están hasta las 11 de la noche, inclusive los aforos también se levantaron al 50%, se puede hacer conciertos hoy por hoy, por supuesto siempre conciertos dentro de los bares. Ayer de hecho hubo un concierto en un bar cercano, con el aforo, por supuesto, totalmente controlado, y sobre todo las terrazas sí pueden estar ocupadas en un 100% y ahí no hace falta que tengas puesta la mascarilla mientras estás tomando un bar, mientras estás tomando algo o comiendo algo. Seguro. Pero sobre todo se pide eso, lo que decía Fernando, civismo y mayor comportamiento por parte de la gente. Así es. Edi, muchísimas gracias. Por tu gran aporte. Un abrazo. No, Edi. por favor, un gusto. Y antes de cortar una sola cosita, que es lo siguiente. Mucha gente escribe a través de las redes sociales preguntando que se quieren venir, desesperados por venirse. Es muy compleja la situación hoy para venir a jugársela aquí en Europa, a buscar trabajo. Más que nada porque recién la pandemia todavía no terminó y el estado económico de este país y en Europa en general está bastante complicado como para venir a jugársela a ver qué pasa o qué encuentro. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo en cuenta. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Eddie, fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Saludos, buenas noches, buenas tardes para ustedes, saludos. Adiós.